¿Qué método se hace para la evaluación genética y qué modelos usamos? Bueno, quédense con esta grafiquita acá. Estos son los modelos que nosotros usamos para corregir los datos. Lo único que tienen que saber acá es, bueno, que esta I acá es el dato que nosotros ingresamos, es el HPG, en nuestro caso el logaritmo, y estamos corrigiendo, igual que se corrige en las otras características de, por ejemplo, peso del cuerpo o diámetro. ¿Sí? Se corrige por la edad del animal, por lo que llamamos nosotros el grupo contemporáneo. ¿Sí? Ese grupo contemporáneo en nuestro caso está formado por la majada, la combinación de la majada, año, sexo, si hubiera algún lote, ¿no? Y qué medición es esa, si es la HPG1 o HPG2, en el caso para este modelo que se llama de medidas repetidas. Se corrige también por el tipo de nacimiento, aunque la HPG no tiene mayor efecto, pero igual, como ya lo corregimos, si corregimos, no nos complica mucho meterlo dentro del modelo. La edad de la madre, un efecto permanente del animal, y lo que nosotros, que es lo que publicamos, es esta A chiquita acá, eso es el DEP o el EPD o el valor de cría. Eso es lo que estamos nosotros buscando y lo que queremos estimar, ¿no? Es el valor genético del animal. Lo interesante de esto es que tenemos un valor fenotípico que le llamamos, que es el HPG, que lo normalizamos porque es un requisito que tenemos, y lo corregimos por todos los efectos esos que nosotros conocemos que podrían estar afectando a esa expresión, como puede ser la edad, el sexo, dónde haya nacido, en qué año haya nacido. Y además pegamos todo lo que es la genealogía, ¿sí? Eso es lo que nos permite estimar los valores de cría o los valores genéticos de los animales. Bueno, se usa un modelo animal. Cuando nosotros nos enfrentamos a características que la estamos midiendo dos veces, podemos asumir diferentes cosas cómo vamos a tratar a esta característica. Por ejemplo, podemos decir que son dos características diferentes, que el HPG1 es una característica y que el HPG2 es otra característica. Que en realidad, si nos ponemos a pensar y si vemos todo lo que se hablaron en otras charlas, capaz que sí, porque son diferentes, podemos estar agarrando diferentes ciclos parasitarios y, por ejemplo, decir, bueno, no, el HPG1 es la resistencia a Haemococcus, por ejemplo, ¿no? Y el HPG2 es la resistencia a Trichostrongylus. Lo que pasa es que esta característica, además que es complicada numéricamente, es complicada porque el HPG1, capaz que sí, un año era de Haemococcus, pero otro año fue de Trichostrongylus o de otros parásitos, ¿no? Entonces nos complica mucho más la vida. De cualquier manera, nosotros podemos asumir que son dos características diferentes y las evaluamos por separado. Eso equivale a decir que la correlación genética de esas dos características es diferente a 1, que no es 1. Si fuera 1 sería la misma característica. Podemos decir también que es la misma característica, que el HPG es el HPG, siempre. Lo tomé a los 4 meses o a los 10, es el HPG. Eso equivale a decir que la correlación genética entre HPG1 y HPG2 es de 1. Y también lo que se pueden hacer, que se hacen a veces, son promedios del HPG1, HPG2, y esa es la característica que entra. Cualquier decisión que estamos tomando de esto nos dan cosas diferentes, y estamos conceptualmente analizando cosas diferentes. Y bueno, y la normalización, ya lo hablamos, era de raíz cúbica o logaritmo. Bueno, esto es lo que voy a mostrar acá, esta tablita lo que presenta acá son las heredabilidades para HPG dependiendo de las diferentes transformaciones. No se asusten, solamente es para mostrarles la variabilidad que nos da. Si yo hago raíz cúbica de HPG1, me da esto, 0,19, del HPG2 me da esto, de un promedio estandarizado, de los logaritmos, del logaritmo promedio y de un logaritmo estandarizado. ¿Ven cómo con las diferentes transformaciones puedo variar desde la más baja, que es 0,19, a 0,40 de heredabilidad? Quiere decir que con mi modelo, en vez de captar nada más que el 19% de la variabilidad, que digo yo que es genética, estoy captando el 40%. O sea que mi modelo en este caso sería un poco más perfecto, ¿sí? Después también puedo probar a ver, bueno, qué correlación genética hay entre una medición y la otra, entre la 1 y la 2. Nos quedamos con las heredabilidades, que son estas. Esto de acá es la correlación genética entre el logaritmo 1 y el logaritmo 2. Es 0,75, es una correlación genética bastante alta, que esto me permite decir que, bueno, sí, podría asumir que son la misma característica, entonces voy a hacer medidas repetidas. Vamos, si me hubiera dado mucho más bajo,
acá lo que ven es la correlación fenotípica. O sea, si yo corrijo los datos y correlaciono los datos, me da nada más que 0,34. Esto me puede llevar a errores de decir, ah, no tiene nada que ver HPG1 con HPG2. No, pues si yo le pego toda la genealogía para atrás y hago una evaluación genética, la correlación genética es mucho más alta. O sea que los genes que están resistiendo en esos animales, o que hacen a esos animales resistentes contra los parásitos en el HPG1, son bastante parecidos a los que hacen resistentes a esos animales en el HPG2. Estas correlaciones y estos estudios nos permitieron realizar ahora la evaluación como la hacemos, que hacemos con un modelo de medidas repetidas. Cuando hacemos un modelo de medidas repetidas, aparece un efecto que se llama permanente, ¿sí? El efecto permanente del animal, porque yo lo medí 2 veces, entonces pueden haber circunstancias de ese animal particular que transmita a esas 2 mediciones. Entonces yo voy a captar la heredabilidad y el efecto permanente. Si nos quedamos con esto de acá, del logaritmo HPG, que esta es la medición que estamos haciendo ahora, me da que la heredabilidad para HPG es de 0,22 y el efecto permanente de 0,11. Ven que sumados, esos dos siempre andan en el 0,30, 0,30 y pico, que es esa heredabilidad que capté en el primer modelo. Lo que a mí me parece que cuando el modelo no lo hacemos de medidas repetidas, nos estamos comiendo un efecto permanente que lo asumimos como que lo va a heredar el animal, pero en realidad no lo hereda. O sea que lo que tiene realmente heredable que estamos captando nosotros es un 22%. ¿Qué quiere decir esto, en otras palabras? Es que de toda la variabilidad que hay en la resistencia genética de estos animales expresada como ese conteo de huevos, el 22% yo lo capto, ¿sí? Y es lo que va a poder heredar ese animal al otro. Lo demás va a ser ambiental. ¿Estamos? Es un 22% que va a transmitir a sus hijos de esa resistencia, un 0,11 es el efecto permanente y lo demás es todo ambiental ajeno a ese animal. Acá lo que me importaba también, cuando empezamos a trabajar estos temas, bueno, está bárbaro, la resistencia a parásitos puede ser muy importante, pero es muy difícil cuantificarla en plata, ¿no? Lo que cuantifica seguramente el productor mucho más rápido es la lana, y especialmente el merino, cuando lo están pagando por el diámetro. Entonces, y no es el objetivo de selección, no sé si de alguna cabaña puede estar más volcada a la resistencia, pero no es el objetivo de selección principal la resistencia a parásitos. Generalmente el objetivo principal o es bien el diámetro o el peso de vellón, alguna combinación de estas características. Lo que me interesa saber a mí entonces, ¿qué pasa con el HPG y su relación con las otras características productivas que sí tienen un interés económico mucho más claro? Acá en la diagonal lo que tienen son las heredabilidades, ven que el diámetro es una característica muy importante, que con estos datos me da 0,7 y pico, pero siempre anda en la población me da 0,67, es una característica muy heredable. Y el resto de las características anda entre 0,5 de heredabilidad, o sea que la mitad es genético y la mitad es ambiental. Bueno, acá están las correlaciones fenotípicas, no vienen al caso, las genéticas entre todas las características, pero vamos a quedarnos con estas, que son las que me importan. ¿Qué pasa con la correlación del logaritmo HPG con el resto de las características? Estas son correlaciones genéticas, son los datos corregidos con toda la genealogía atrás. Esto está limpio de todos esos efectos que veíamos hoy. Como ven acá, cuando yo quiero bajar el HPG, cuando yo bajo el HPG, tengo una correlación negativa con el diámetro, ¿sí? Que es desfavorable, ¿no? Las otras de acá, por los errores, en general me dan cerca de 0 o más o menos favorable, como puede ser el peso de vellón, pero la que me preocupa más que nada es la del diámetro, ¿sí? Porque estas correlaciones son más o menos 0, menos la del peso de vellón sucio y el peso del cuerpo, que son negativas pero favorables, ¿sí? Porque yo estoy bajando el HPG, aumento el peso del cuerpo, o si estoy seleccionando por aumentar el peso del cuerpo, estoy aumentando también la resistencia HPG. Pero la que van en el sentido contrario de lo que yo quiero es HPG y diámetro. ¿Que por qué me preocupa más? Es porque el diámetro es un criterio de selección de merino principalmente, ¿no? Entonces si yo selecciono solo por diámetro, podría estar quedándome con animales menos resistentes. Es menos 0,17, ¿no? Tampoco es 1 esa correlación. La buena noticia es, aparte de todo lo que le dije, capaz que mostraba todo eso y quedaba mucho más contento, es que
Estos son los diferentes dep calculados de diferentes maneras, ¿no? Lo que le dije, raíz cúbica, estandarizada, logaritmo, medidas repetidas. Y acá le hago las correlaciones de los dep de estas características con estas de acá. Vamos a quedarnos con esta, por ejemplo, logaritmo, HPG y promedio. Ven que todas las correlaciones andan en 0 a 9 y pico. Pese que hago 40 transformaciones diferentes, hago promedios, hago medidas repetidas, las correlaciones en los dep, por suerte, son bastante altas, ¿no? Porque a mí me asustaría si yo hago transformaciones diferentes y me dan correlaciones bajas, no estoy tan seguro a ver qué modelo es el correcto que tendría que aplicar. Lo bueno que es, haga como haga el dep, que yo me quedé con el logaritmo de acá, de medidas repetidas, las correlaciones con los otros modelos que se venían haciendo antes son muy buenas. Acá ven lo mismo, pero graficado, acá está el logaritmo como promedio o logaritmo como medidas repetidas. Ven que es muy parecido y el orden de los animales, sin ser algunos que están acá fuera del medio, los demás el orden se mantiene, eso es lo bueno.